Más cordial bienvenida a la primera fecha de nuestras conferencias web del presente mes de octubre. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAT realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesado sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy, la cual tendrá una duración aproximada de 45 minutos. El tema que nos aborda es garantía mobiliaria sobre acciones, con registro, y está a cargo del doctor Francisco Avendaño Arana, quien es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría por la Universidad de Boston, profesor de Derechos Reales en las Universidades Católica y Pacífico. Es considerado un abogado líder en derecho inmobiliario por la revista Chambers and Commerce, autor de diversos libros y artículos de derecho. Doctor Avendaño, bienvenido. Lo escuchamos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Colaborando siempre con los registros públicos. Algunos de ustedes saben que yo tengo mucha afinidad con el tema registral. El tema que me han pedido que converse un rato con ustedes es el de la garantía mobiliaria sobre acciones. Y la pregunta es si esta garantía debe inscribirse o no en algún registro público. La pregunta es si para que sea oponible la garantía mobiliaria sobre acciones debe inscribirse. No es un tema teórico, es un tema práctico muy importante porque estamos hablando de la oponibilidad. Y un caso concreto como se presenta el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, en materia concursal, cuando una empresa está en liquidación, hay un orden de preferencia para que cobren los acreedores. En primer lugar están las remuneraciones, los beneficios sociales. En segundo lugar están los créditos alimentarios. Y en tercer lugar están los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants y otros, ¿ya? Pero la norma de la ley concursal dice que las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deben estar inscritos en el registro antes de la fecha del concurso. Por lo menos en Indecopi hay toda una discusión, ¿no? Bueno, y luego el tercer rango viene en el cuarto rango, que son los créditos tributarios, y en quinto rango los demás, ¿no? Normalmente los que están en quinto rango no cobran. Entonces la pregunta es una garantía mobiliaria sobre acciones, que es muy usual, que no está inscrita en el registro mobiliario de contratos. La pregunta es si está en el tercer rango o está en el quinto rango. Porque el tercer rango, repito, exige, de ser el caso, dice la norma, que estén inscritos en el registro correspondiente. Entonces hay toda una discusión. Y esa es una discusión de orden práctico que se da el día de hoy, ¿no? Es bastante... En materia de los estudios de abogados, que es donde me desenvuelvo, hay dos posiciones. Hay una que dice que no se registra, hay otra que dice que se registra, y una tercera que sale por lo práctico y dice vamos a registrarlo así no se necesita. Pero la pregunta no necesita respuesta práctica, ¿no? Sino tratar de determinar si la garantía mobiliaria sobre acciones se inscribe o no se inscribe en el registro correspondiente. Yo voy a dividir mi charla en tres partes. En una primera parte me voy a referir brevísimamente a los antecedentes de la garantía mobiliaria. En una segunda parte voy a hablar del régimen general de la garantía mobiliaria. Y en la tercera y última parte voy a hablar del régimen especial de la garantía mobiliaria. El régimen especial me refiero a las acciones. Antecedentes, régimen general de garantía mobiliaria y en último caso el régimen especial de la garantía sobre acciones. Primero, como antecedentes, y esto lo menciono muy rapidito ya, hasta hace algunos años, hasta el 2006 más o menos, estuvo vigente la prenda con la que algunos de ustedes estudiaron, pocos probablemente, pero yo estudié con la prenda. Y la prenda clásica, código de 1852, luego el código del 36 y luego el código del 84, exigía entregas, desplazamiento. La prenda recaía sobre bienes muebles y suponía la entrega. ¿Por qué la entrega? Para que el deudor no se quedara con el bien, porque si el deudor se quedaba con el bien, podía disponer de él y el acreedor se quedaba sin garantía. Entonces era un requisito esencial de la garantía, la prenda, que se entregara el bien al acreedor o a un tercero, porque de esta manera el deudor no podía disponer.
o mejor dicho, podía disponer, pero no podía transferir, porque para transferir tenía que entregar, y quien tenía el bien en posesión era el acreedor o el tercero. Entonces, esa era la garantía, ¿ya? Esa era la garantía física, era tener físicamente el bien, a diferencia de la hipoteca, donde esa sujeción se logra con el registro. Curiosamente, el elemento esencial de la prenda era el problema esencial de la prenda, en muchas prendas, ¿ya? Que es el desplazamiento. Y se dio este gran problema en primer lugar con las demás prendas especiales, las garantías especiales, que eran 3 casos. Era el caso del agricultor, el industrial y el minero. Hablemos del agricultor, pero el régimen era idéntico. Si el agricultor le pedía un crédito a un banco y el banco le decía, dame tus bienes en prenda, el agricultor se quedaba sin bienes que producir. Entonces no cabía, en ese caso, en el caso del agricultor, que se despojara de su bien. Y lo mismo con el minero y lo mismo con el industrial. Entonces, para solucionar este problema, allá hace comienzos del siglo pasado, se crearon las llamadas prendas sin desplazamiento, que eran prendas donde el deudor se quedaba en posesión de su bien, tenía que ser un agricultor, un industrial o un minero, pero se inscribía. Y esto lo menciono porque ahora vamos a hablar del registro inmobiliario de contratos. Se inscribía en un registro creado al efecto, era un registro de contratos, no era un registro de bienes. Se inscribía en ese registro de contratos la prenda agrícola o la prenda industrial o la prenda minera. Esa fue, digamos, la primera garantía que cuestionaron el elemento esencial de la entrega y se inventaron estas 3 garantías especiales. Un segundo caso, donde el elemento del desplazamiento era el problema, se dio con el registro fiscal de ventas a plazos. En las 3 primeras prendas, industrial, agrícola y minera, era esencial para el agricultor tener el bien en su poder, porque fruto de la explotación lo hacía producir y pagar la deuda. Pero en el registro fiscal de ventas a plazos esto no era así. Imagínense que yo quería comprar un carro, yo quería usarlo, pero si lo entregaba me quedaba sin el carro. Entonces se creó este registro fiscal de ventas a plazos para inscribir transferencias de propiedad donde había un saldo pendiente de pago. Luego vino el Código del 84 y se presentó el problema nuevamente con la entrega respecto a los vehículos, porque había una prenda de transportes que se había creado que era para los taxistas, para los transportistas. Pero ¿qué hacer con ustedes que tienen su carro y quieren pedir una garantía? Si ustedes tienen que entregar su carro al banco, se quedan sin el bien y no pueden salir a pasear, a transportarse. Entonces se creó lo que se llamó la entrega jurídica, que fue una cosa bien rara, ¿ya? Porque el Código Civil del 84 la definía como se entiende entregado jurídicamente el bien cuando el deudor se queda con el bien y se inscribe en el registro correspondiente, era el registro vehicular. Era una ficción, ¿no? Porque era como decir, se entiende que uno camina cuando se queda parado. Era un poco lo que decía el Código del 84. Y así vinieron otras garantías, un montón de garantías más. Vino la prenda de títulos valores que tenía un régimen especial. Vino, a su vez, la prenda del global y flotante que recaía sobre bienes fungibles. Imagínense el caso del ferretero que tiene activos de bienes y su negocio está en recibir clavos en consignación o comprar clavos y venderlos, pero sus bienes sus clavos no se quedan en el local. La idea del negocio del ferretero es que circulan esos bienes, compra, vende. Es un activo y todos son igualitos, son bienes fungibles, son bienes reemplazables unos por otros. Entonces, nuevamente, si el banco le pide, oye, dame tus clavos, se queda sin clavos que comercializar y no puede pagar la deuda. Entonces se creó la prenda global y flotante, que viene de Inglaterra al comienzo del siglo pasado también. Y era una prenda que recaía sobre un activo, no recaía sobre ningún clavo, por eso se decía una ficción que flotaba, era global sobre todo el activo, y como no recaía sobre ningún clavo, el deudor podía disponer de ellos, siempre y cuando mantuviera un stock. Y el día de incumplimiento recaía la garantía. Y así hubieron otras prendas. Hubo la prenda sin decópito, una regulación especial, hubo una prenda por ahí de motores. Y no sé, pues, pero habían como 18 o 20 prendas, ¿verdad? En el sistema. Hasta que poco antes del año 2006 se estableció una comisión para que estudie el sistema de garantías mobiliarias. Sistema de garantías mobiliarias. Es una pena que esa comisión no haya tenido facultades para establecer un sistema de garantías en general, porque hubiera sido ideal que hicieran una ley de garantías, no una ley de garantía mobiliaria, porque con eso habrían derogado todas las hipotecas, porque así como existían un montón de prendas, existían un montón de hipotecas en el Perú. Hasta ahora existen todavía muchas hipotecas. Lo cierto es que esto no hizo la comisión, hizo un estudio y como consecuencia de estudio se dicta la ley de la garantía mobiliaria. La ley que nos interesa, que es la que vamos a hablar. Y esa ley deroga todas las prendas especiales. Con lo cual en el Perú, y se pasa, las unifica en esta ley,
que es la ley, la cual vamos a hablar ahorita, la 28677, y se crea la ley de la garantía mobiliaria. Entonces, a partir de esa fecha 2006, ya no existen más prendas en el Perú. Siempre lo digo de broma, ¿no? Si ustedes ven en el diccionario de la Real Academia las acepciones que hay para prenda, una de las acepciones es prenda de vestir, otra de las acepciones es garantía. Bueno, ya no existe esa acepción en nuestro sistema legal. La única acepción es la de prenda de vestir, la ropa que llevan puesta. Pero en todos los países existe la prenda. Existe la prenda en Chile, existe la prenda en Argentina, existe la prenda en el mundo en general. Muy bien, esos son los antecedentes. Veamos ahora el régimen general de la garantía mobiliaria. Voy a ver el régimen general y a continuación voy a ir al régimen especial de la garantía mobiliaria sobre acciones. En primer lugar, ¿qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria está definida en el artículo 3.1 de la ley. Consiste en la afectación de un bien mueble en garantía de una obligación. La afectación de un bien mueble en garantía de una obligación. Puede ser con entrega o puede ser sin entrega. Eso es en términos jurídicos. A diferencia de la hipoteca, que es la afectación de un inmueble en garantía de una obligación, la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble en garantía de una obligación con o sin entrega. Ya no es requisito la entrega. Bienes muebles. La ley tiene una enumeración en el artículo 4, larguísima, de bienes muebles. Es más, originalmente dentro de los bienes muebles que estaban en la ley de la garantía mobiliaria estaban las naves y aeronaves, que eran, según el Código Civil del 84, eran inmuebles, se sacaron de ahí, se pusieron en la categoría de bienes muebles para que pudieran ser objeto de garantía mobiliaria. Luego han regresado. Pero dentro de esa enumeración están las, inciso 8 del artículo 4, las acciones en sociedades. Es decir, pueden ser materia de garantía mobiliaria acciones de una sociedad. Yo puedo dar en garantía para garantizar una deuda acciones de las cuales soy titular en una sociedad. ¿Cómo se constituye la garantía mobiliaria? Esto está regulado en el artículo 17. Voy a distinguir, de ahora en adelante, voy a distinguir mucho entre constitución y oponibilidad, que son conceptos diferentes. ¿Cómo se constituye la garantía mobiliaria? Lo dice el artículo 17. La relación jurídica derivada de la garantía mobiliaria sobre un bien mueble se constituye mediante acto jurídico unilateral o plurilateral. A diferencia de la hipoteca, donde hay toda una discusión de si puede haber hipoteca unilateral, en materia de garantía mobiliaria, esta puede nacer de manera unilateral o entre dos personas. ¿Pero cómo nace? Nace mediante el acto jurídico, unilateralmente o mediante un contrato. Lo dice un poquito más abajo, el artículo 17, tiene que ser por escrito. En consecuencia, entre las partes nace la garantía mobiliaria desde que se constituye. ¿En qué momento se constituye? Desde que se celebra el contrato respectivo o desde el acto unilateral. ¿En qué momento es oponible la garantía mobiliaria? Lo dice el propio artículo 17. Oponibilidad, dice el segundo párrafo, para que la garantía sea oponible frente a terceros debe estar inscrito en el registro correspondiente. Entonces tenemos dos momentos. La garantía nace en el momento que se constituye, la relación es entre acreedor y deudor, es oponible entre ellos, pero para que haya oponibilidad frente a terceros tiene que inscribirse en el registro correspondiente. El registro aquí es lo que le da oponibilidad a la garantía. ¿Cuál es el registro correspondiente? Hay que ver si estamos en presencia de un bien inscrito en un registro de bienes muebles, como son los carros, en un registro jurídico de bienes, o si no estamos en presencia de un bien objeto de garantía inscrito en un registro de bienes muebles. En este segundo caso, se inscribe en el denominado registro mobiliario de contratos que fue creado por esta ley. En realidad, el antecedente de este registro mobiliario de contratos son todos esos registros que existieron a propósito de las garantías especiales, a propósito del registro fiscal de ventas a plazos, a propósito de la garantía global y flotante. Todos ellos tenían un registro de contratos. La diferencia entre el registro de bienes y el registro de contratos es que el principio de especialidad en materia registral, en un caso, en ambos hay registro de especialidad, porque el registro de especialidad hay en todos los registros jurídicos del Perú, sujetos a la SUNAR. Pero en un caso, el folio, el eje del registro es el bien, es el carro. Todas las mutaciones jurídicas son a propósito del carro. Se inscribe la transferencia del carro, se inscribe el embargo del carro, se inscribe la garantía del carro, se inscribe la transferencia y propiedad. El principio del folio real. Por cada carro se abre una partida registral.
Ese es el principio del folio en materia vehicular y ese es en el registro jurídico de bienes. En el registro mobiliario de contratos, en cambio, el eje central es el contrato de garantía mobiliaria. Eso es lo que se inscribe. Y todas las mutaciones o todos los actos vinculados a esa garantía, transferencias, cesiones, preferencias. Por cada contrato se abre una garantía mobiliaria. Entonces, estos son los dos registros que están integrados, por cierto, tienen un reglamento que ustedes conocen mejor que yo, ustedes los del mundo registral. Entonces, tenemos constitución, acto jurídico, y oponibilidad, efectos frente a terceros, registros. Registro, si es un bien mueble registrado, en el registro respectivo de bienes muebles. Y si es un bien no registrado, como podrían ser eventualmente las acciones de una sociedad, estaríamos en presencia en el registro mobiliario de contratos. Es decir, se inscribe el contrato. Entonces, claramente, como ustedes ven, la garantía mobiliaria se apartó del Código Civil, se apartó de la prenda clásica, ya no se exige más entrega. Puede haber entrega, pero no necesariamente tiene que haber entrega. Este es el régimen general. Entonces, tenemos los antecedentes y tenemos el régimen general. Ahora vamos a entrar a nuestro tema que nos convoca, que es el régimen especial. Primero, ¿qué son las acciones? En materia societaria hay había toda una gran discusión de lo que son jurídicamente las acciones de una sociedad, pero habrían dos grandes tendencias. Si ustedes leen la doctrina nacional y extranjera, principalmente la nacional, y hay bastante escrito sobre esto, las acciones se definían como alícuotas del capital social de una empresa. Pero había otra definición que decía que eran títulos valores, pero títulos valores especiales, porque no es como una letra de cambio que está destinada a circular. Las acciones son, según toda esta teoría, son títulos valores, pero especiales, se habla de valores mobiliarios. ¿Qué opción ha tenido nuestro sistema legal? Las define como títulos valores. Fíjense ustedes el artículo 82 de la Ley General de Sociedades, yo lo tengo en mi pantalla, ya no lo estoy compartiendo, pero define las acciones como, dice, las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con tales excepciones. Pero a su vez, la ley de títulos valores, en el artículo 257, dice, la acción se emite en forma nominativa. Clasifica los títulos valores, la ley de títulos valores. Habla de títulos valores y entra al capítulo de valores especiales. Y dentro de valores especiales están las acciones, artículo 257. Y dice así, la acción se emite solo en forma nominativa, es indivisible y representa la parte alícuota del capital de la sociedad autorizada a emitirla. Se emite un título o mediante anotaciones en cuenta. Entonces, conjugando estas dos reglas, tenemos que las acciones en el Perú son títulos valores que representan alícuotas del capital social. Estas dos teorías se han juntado en una, si se quiere, ¿no? Son títulos valores especiales, son valores nominativos. Hay otros valores nominativos en el sistema legal, por ejemplo, el conocimiento de embarque tendrá poder nominativo, la carta aporte, que son, el conocimiento de embarque y la carta aporte son títulos valores que representan bienes que están de viaje. Conocimiento de embarque es cuando están por mar, hasta donde recuerdo, y la carta aporte es cuando están por río o en avión. Entonces yo puedo estar transportando bienes, ellos están representados en un título valor, y esos títulos valores, conforme a la ley de títulos valores, son títulos nominativos. Otro caso de títulos de valores nominativos, creo que los certificados de depósito, me parece, no estoy seguro. Entonces, eso es la acción. En términos jurídicos, la acción es un título valor que representa acciones nominativos. Cuando hablamos de garantía mobiliaria sobre acciones, estamos hablando de garantías mobiliarias sobre títulos valores. Garantía mobiliaria sobre títulos valores. Vamos al régimen especial ahora, al régimen especial de la garantía de acciones, o sea, de títulos valores. El artículo 18 de la ley de la garantía mobiliaria señala que cuando se afecte en garantía mobiliaria títulos, valores o representados mediante anotaciones en cuenta, la garantía se regirá de acuerdo a la ley de la materia. Es decir, hay una remisión para efectos de la Constitución, hay una remisión a la ley de títulos valores. Esto cuanto a la Constitución. Y en cuanto a la oponibilidad, la pregunta es si también hay una remisión. Y ahí nos vamos al artículo 26 de la ley de títulos, de la ley de la garantía mobiliaria, que habla de la prelación con otras garantías mobiliarias. Fíjense lo que dice. Cuando se hubiesen constituido garantías mobiliarias sucesivas en un mismo bien, la preferencia
se regula de acuerdo a la fecha de inscripción en el registro correspondiente. Parecería que la oponibilidad es en función al registro. Sin embargo, el artículo 29 de la propia ley de la garantía mobiliaria dice, lo dispuesto en el artículo 26, este que les acabo de leer, no rige tratándose de las garantías mobiliarias constituidas sobre títulos valores. En tal caso, se aplica la ley de títulos valores. Entonces, la propia ley de la garantía mobiliaria remite a la ley especial las garantías constituidas sobre títulos valores, acciones, tanto en su forma de constitución como en su forma de oponibilidad. Por eso les decía al comienzo que los había distinguido. Tenemos que ir entonces a la ley de títulos valores para ver qué dice. La ley de títulos valores divide la forma de constitución de las garantías y la forma de transmisión, constitución de derechos reales y la forma de oponibilidad, dependiendo de si se trata de títulos al portador, si se trata de títulos a la orden o si se trata de títulos nominativos. En el caso de los nominativos, que es el que nos interesa, que son las acciones de las sociedades, no hay una norma que diga expresamente cómo se constituyen, pero sí hay una norma, que es el 32.1, estoy ahora en la ley de títulos valores, que es el 32.1, que dice que la constitución de los títulos valores se tomarán en cuenta las reglas que se señalan para su transferencia. Y si nos vamos al artículo 29, que habla de la transferencia de los títulos valores, se dice expresamente que se transfieren mediante la cesión de derechos. En consecuencia, ¿cómo se constituye cesión de derechos que está en el artículo 1206, 1209 del Código Civil? En consecuencia, ¿cómo se constituye la garantía mobiliaria sobre títulos valores, específicamente sobre acciones, mediante la cesión de derechos? Eso se llama un contrato. Eso se llama un acto jurídico. Exactamente igual en el fondo que la garantía de títulos valores. Ahora vamos a ver qué dice la ley de títulos valores sobre oponibilidad. Y aquí tenemos el artículo 29.2. Para la transferencia de ley de títulos valores, para la transferencia de un título valor nominativo subdefectos frente a terceros y frente al emisor, que es la sociedad, la cesión debe ser comunicada esta para su notación en la respectiva matrícula. Y si ustedes concuerdan esta norma con el artículo 92 de la Ley General de Sociedades, que habla de matrícula, que dice que en la matrícula se inscriben también las garantías sobre las acciones, la conclusión es que la garantía mobiliaria, para que tenga oponibilidad frente a terceros, tiene que inscribirse en la matrícula, no en ningún registro público. Lo que ha hecho la norma en consecuencia es, por la naturaleza del bien, entiendo yo, excluir de la ley de la garantía mobiliaria las acciones porque son títulos valores. Y en el caso de las acciones, constitución mediante un contrato, cesión de derechos y oponibilidad mediante la matrícula. ¿Por qué esto es así? Porque las acciones pues son títulos valores especiales. En las sociedades hay una cierta privacidad de quién es el titular y eso no se quiere publicitar. Las acciones no son objeto de ningún registro especial. Las acciones, de hecho, en los registros públicos no se inscribe quién es el titular de las acciones. Uno puede saber sacando el título archivado de la Junta General, pero son especiales. Entonces, para efectos de la oponibilidad, para efectos de que la sociedad reconozca al propietario como reconozca al acreedor que tiene la garantía mobiliaria a su favor, la garantía o la propiedad tiene que estar registrada en la matrícula de acciones. Si no está en la matrícula, no hay oponibilidad. No hay oponibilidad, así de simple. Entonces, de todo esto se puede concluir que la garantía mobiliaria nace como se transfiere, es decir, mediante cesión de derechos, título de valor nominativo. Se opone mediante el registro en la matrícula de acciones, que es un libro donde se inscriben las transferencias y lo lleva el gerente y está en la compañía. Y la constitución de derechos reales sobre las acciones sigue los mismos principios, es decir, se aplica en primer lugar para el nacimiento, la cesión de derechos, el contrato, y para efectos de la publicidad, la matrícula de acciones. Y así de simple me parece que es el tema. Ahora, ¿puede inscribirse la garantía mobiliaria en el registro mobiliario de contratos? Sí, no hay ninguna duda. Y de hecho, hay tanta discusión en el sistema y tanta discusión a propósito de esta norma de concursal que les mencioné al comienzo, que las garantías mobiliarias se están inscribiendo en el registro mobiliario de contratos. Yo creo que es innecesario.
Yo creo que las normas que les he citado son suficientes para sostener que nace con la matrícula. Y fíjense, al haber matrícula, ¿por qué se opone? Porque la sociedad reconoce al titular de la acción o al titular de la garantía que está registrado. Y si hay un registro posterior, si hay una garantía posterior o una transferencia posterior, será posterior el registro de matrícula de acciones. Entonces simplemente la sociedad no lo reconoce, no es oponible. En el caso que les comentaba al comienzo de la ley concursal, el tercer rango que son las acciones, yo quiero volverlo a leer, ¿ya? Porque fíjense bien lo que dice la norma, yo creo que si se entiende bien de aquí también sale. Fíjense, en tercer rango están, leo, los créditos, estoy leyendo la ley concursal, la ley 25897, dice, los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derechos de retención o medidas cautelares que recaen sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituido o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación. Perfecto. Y luego dice, las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, pongo énfasis, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de la fecha. Entonces, este de ser el caso nos está diciendo que pueden haber algunas de estas otras, todas estas garantías que se mencionan acá, hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, guardas, derecho de reacción o medidas cautelares, que pueden no inscribirse. Y por tanto, si obtienen su oponibilidad, publicidad y en consecuencia oponibilidad a través de otro mecanismo, como es en el caso de una sección en la matrícula, estamos en el supuesto de ser el caso. Y hay otras garantías donde para obtener oponibilidad no tienen que inscribirse. La hipoteca sin duda que sí, pero por ejemplo el derecho de retención. El derecho de retención se ejerce reteniendo el bien, simplemente. El derecho de retención no se inscribe. Hay una norma en el Código Civil que dice que el derecho de retención sobre inmuebles debe inscribirse. Es una norma pésima, me parece. Pero el registro, el derecho de retención sobre bienes muebles no se inscribe. Imagínense que esta empresa concursal, para seguir con el ejemplo concursal, tiene un bien, tiene un carro. Imagínense que ese carro se lleva a un taller y el mecánico del taller arregla el carro y luego viene la empresa y se quiere llevar el carro. Agarra el dueño del taller y retiene y no entrega el carro hasta que no le paguen la deuda. Hay conexión, esta es una garantía posesoria. Hay conexión entre el crédito y la deuda. La deuda es porque el mecánico arregla el carro, el mecánico tiene el carro, hace uso de su derecho de retención. Eso se llama derecho de retención. Es uno de los derechos reales regulados en el Código Civil. La pregunta es, ¿ese derecho de retención sobre ese carro se inscribe? No. Para inscribirse requeriría un contrato, pero no hay ningún contrato, simplemente tengo el bien. Yo puedo hacer una declaración y formalizarla en una escritura pública y presentarla al registro, me lo van a tachar de plano el título. En consecuencia, eso no se inscribe. Eso, y sin embargo, estaría dentro del rubro tercero de los créditos garantizados, o sea, tercer rango de preferencia. Primero, repito, laborales, alimentarios y en tercer lugar ¿no? Entonces creo que la propia ley, para este caso concreto, nos da la solución por el propio artículo. En resumen, entonces, para un poco resumir mi posición y mi exposición del día de hoy, la garantía mobiliaria en general nace por el acuerdo o de manera unilateral. Para que la garantía mobiliaria sea oponible a terceros, tiene que inscribirse en el registro de bienes muebles o en el registro mobiliario de contratos, según que se inscriba el bien o el contrato. Si este bien tiene un registro como un carro, se inscribe en el registro de bienes muebles, vehicular. Si este bien objeto de la garantía, como serían las acciones, no tiene un registro de bienes muebles, se inscribe en el registro mobiliario de contratos que se creó. Estos dos registros están interconectados, juegan entre ellos, y esto está todo desarrollado en el reglamento, en las normas registrales. Claramente entonces se distingue entre constitución y oponibilidad, y la oponibilidad siempre es con registro. Hay problemas que se presentan, son problemas de garantía, ¿no? ¿Qué pasa si se da en garantía un bien y se entrega, y luego se da en garantía el mismo bien y se inscribe? ¿Cuál tiene preferencia? Hay unas normas de preferencia. Ese es el régimen general de las garantías mobiliarias. El régimen especial de la garantía sobre acciones se remite a la ley de títulos valores, porque las acciones, conforme a nuestra ley general de sociedades y conforme a la ley de títulos valores, son títulos valores, son valores mobiliarios. Y conforme a esta ley, no,
se exige registro en ninguno de estos, de mobiliario de bienes, porque no existe inmobiliario tampoco. Nace mediante el contrato, cesión de derechos, y la oponibilidad es a través del registro en la matrícula. Así de simple. Ni siquiera hay que entregar el título. No hay que emitir un certificado y entregarlo, ni siquiera hay entrega. ¿Se puede inscribir en el registro inmobiliario de contratos? Sí, si es que las partes desean hacerlo por seguridad o por alguna duda, ¿no? Eso es todo entonces, señores, pero quedo a su disposición si hubiera cualquier pregunta que me quisieran hacer. Agradecemos al doctor por su brillante exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello, cederé la palabra a la doctora Carla Vargas Bertis, abogada de la Subdirección de Capacitación Registral, quien dará lectura de las preguntas para que el doctor Avendaño tenga la amabilidad de absolverlas. Buenas noches, doctor Avendaño. Un gusto tenerlo, como siempre, a usted, aquí en su casa, en la SUNAR. Me han enviado una que puedo contestar. Si solicito la inscripción de la garantía mobiliaria, ¿podría tachar el título señalando precisamente que ese no es un acto que se debe inscribir o no es motivo de tacha? No, yo creo que sí es un acto que se puede inscribir en el registro mobiliario de contratos. El hecho que esté en la matrícula de la sociedad no me parece que sean excluyentes. No tiene por qué inscribirse en el registro mobiliario de contratos. De hecho, hasta donde yo sé, se inscribe en el registro mobiliario de contratos. Yo conozco una resolución de un tema que no voy a mencionar en Indecopi, que tiene que ver con el tema que tiene que ver con ese tema concursal, donde una instancia en Indecopi dijo precisamente que la garantía sobre acciones no tenía tercer rango porque no estaba inscrita en el registro mobiliario de contratos. Y el argumento ahí desarrollado fue, aparte de ese artículo tercero que dice que tienen que inscribirse, el argumento fue que la única manera como se da publicidad es a través del registro de uno de esos dos contratos. Y en consecuencia, una prenda de acciones es la única y publicidad para efectos de que todos los acreedores de la masa concursal puedan saber que hay una garantía. Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la publicidad es, en todo el sistema registral la publicidad tiene una connotación determinada, pero en materia de acciones es diferente. En materia de acciones no hay publicidad para que todo el mundo se entere. Simplemente hay a quien reconoce la sociedad como accionista o como titular de una garantía. Y eso se llama oponibilidad a terceros y se lo pone a todos. O sea, puede venir cualquiera que pretende ser accionista, cualquiera porque pretende ejecutar las acciones y no puede, solamente reconoce al que tiene las acciones a su nombre en la matrícula. Entonces, por eso yo creo que en el caso de las acciones la publicidad es absolutamente diferente, ¿no? Respecto a los contratos de arrendamiento financieros, ¿por qué se inscriben en el registro mobiliario de contratos? ¿No debería existir un registro especial para ello? Lo que pasa es que depende, pues. Si es un carro donde hay un registro de bienes muebles, se inscribe ahí el contrato de arrendamiento financiero. Yo no veo ningún problema. Eso está regulado en el artículo 32 de la ley de la garantía mobiliaria, ¿ya? Y dice cuáles son los actos jurídicos que se inscriben. Y se habla de cesión de derechos, fideicomisos, arrendamiento financiero, contrato de consignación. Y aquí están los arrendamientos financieros. Entonces, imaginemos, lo que pasa es que hay dos actos, ¿no? Uno es la transferencia de propiedad de un vehículo. Eso se inscribe en el registro mobiliario de contratos, a nombre del banco que compró el vehículo. Pero luego hay un arrendamiento financiero a favor del titular, que es en el fondo titular del crédito. Eso también se inscribe. Entonces, no veo ningún problema en inscribirlo. Pero la pregunta es, ¿por qué se inscriben en el registro mobiliario de contratos y no en la partida del predio? Ya, esa es la pregunta. Bueno, porque es el contrato lo que se está inscribiendo ahí, pero en estricto, bueno, pero están vinculados, porque ese es un tema de técnica, ¿no? Es como un contrato de arrendamiento de un inmueble donde se inscribe. Un contrato de un arrendamiento se inscribe en la partida del inmueble. Entonces, un contrato de arrendamiento financiero, un vehículo debería inscribirse en la partida. Yo pensé que se inscribe ahí tenía un error. Pero si se inscribe en el registro mobiliario de contratos, están vinculados, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la garantía sobre bien ajeno, la que pudiera perjudicar al titular registral, como ha sucedido en un caso? Tendrían que contarme el caso, pero voy a hablar en términos generales. Y esto tiene que ver sobre la validez de los actos jurídicos celebrados respecto a bienes ajenos, que en realidad tiene que ver sobre el reciente pleno 8, que está siendo objeto de muchas críticas. Primero porque no dice mucho y en segundo lugar porque la última gran crítica, no sé si han visto en las noticias, es que parecería que han habido una serie de plagios ahí, cometidos por algún vocal de la Corte Suprema, lo cual no sería raro, porque muchas veces no hacen sus sentencias, ¿no? Entonces,
La pregunta es, ¿se puede vender un bien ajeno? ¿Se pueden dar en garantía un bien ajeno? La respuesta es sí. Conforme al Código Civil, el objeto de la prestación en materia de obligación puede versar sobre bienes ajenos y sobre bienes inexistentes, sobre bienes futuros. Entonces, en principio, como el acto jurídico es perfectamente válido, pero no produce ningún efecto. Ya estamos a nivel de efectos, ¿no? Que es distinto a la validez del acto. Yo, por ejemplo, si vendo la casa de la esquina, que no me pertenece, el acto jurídico de compraventa celebrado con uno de ustedes es perfecta. Bueno, ahora es discutible con esa sentencia, ¿no? Pero yo siempre he pensado que ese acto jurídico es perfectamente válido, estructuralmente reúnen los requisitos de validez del acto jurídico, todos los que están en el 140, pero hay un solo problema, que no soy dueño. Al no ser dueño yo, al no contar con el poder de disposición, que es lo que los contractualistas o expertos de acto jurídico le llaman legitimación, es decir, titular de un derecho, no puedo transferirles. Entonces, yo les vendo la casa en la esquina, repito, y el acto jurídico es perfecto, pero no hay transferencia de propiedades ineficaz. Y estas son las dos teorías que han habido ahorita en el pleno. ¿Ya? Lo mismo puede ser respecto a un bien que no me pertenece. En hipoteca hay una duda, porque en hipoteca hay una norma expresa que dice requisito para la validez de la hipoteca que el constituyente sea el propietario del bien. Creo que es el 1099, inciso 2, 3. Entonces ahí entramos a la discusión de si una hipoteca constituida por uno propietario es válida o inválida, ya no si es eficaz o no es eficaz. Yo siempre he pensado que es un tema de eficacia. Bueno, yendo a la garantía mobiliaria, está expresamente previsto que puede haber garantía mobiliaria sobre bienes que no me pertenecen, sobre bienes ajenos. Eso se inscribe y es lo que se llama una garantía preconstituida. El día que yo adquiera ese vehículo, producirá efectos retroactivamente la garantía mobiliaria. Entonces, no hay ningún problema en yo inscribir la garantía mobiliaria sin ser dueño de un vehículo. El día que adquiere el vehículo, recién producirá efectos, ¿no? Yo la verdad es que nunca lo he visto, ¿eh? Nunca lo he visto. Ustedes lo han visto más que yo en materia, en el mundo registral seguramente, ¿no? Si otorgo una garantía sobre mis acciones a favor de A y éste inscribe en el registro mobiliario de contratos y posteriormente otorgo una garantía sobre las mismas acciones a favor de B y éste inscribe en el libro matrícula de acciones, ¿qué acreedor tiene la preferencia? Yo creo que el que inscribe en la matrícula, para efectos societarios y para efectos de títulos de valores, la sociedad reconoce, es parecido a lo siguiente, ¿ya? En vez de dar una primera, vendo las acciones a un tercero y luego, ¿a quién reconoce la empresa? La empresa reconoce como propietario al titular en la matrícula, lo dice expresamente la norma. Y creo que la misma suerte debe seguir la garantía mobiliaria. Miren, en realidad, para evitar ese problema que me han suscitado, yo creo que las acciones no deberían inscribirse en el registro mobiliario de contratos, porque ahí empezamos a generar estos problemas, ¿no? Pero yo creo que la sociedad solamente reconoce como titular de la garantía y por tanto es oponible a todo. No puede venir el primero y pretender ejecutar esas acciones. La garantía no lo va a aceptar. No están inscritas en la matrícula, no puede ejercer los derechos de acreedor de la garantía mobiliaria. No están inscritas. ¿Cuál sería mi título para ejecutar una garantía mobiliaria de acciones si no tengo la inscripción registral? ¿Podría solicitar al juez la exhibición del libro de matrícula de acciones para que verifique la afectación? A ver, no entiendo bien la pregunta, pero el acreedor tiene una garantía mobiliaria debidamente inscrita en la matrícula, ¿ya? Pero además tiene un contrato previo. Ese contrato previo es el contrato por el cual surgió la garantía mobiliaria. Es decir, hay un contrato de garantía mobiliaria en primer lugar, firmado por las partes, con firmas legalizadas o elevada a escritura pública, en fin, como lo hayan hecho. Hay un tema ahí de si se debe elevar a escritura pública, no para efectos del registro, sino para efectos del poder que se otorga para la enajenación, ¿no? Pero en fin, hay una escritura, un título y luego hay la matrícula. Entonces yo ejecuto la garantía mobiliaria y de acuerdo a cómo se ejecutan los títulos valores. Ahí podremos pactar un pacto de venta de las acciones, se venden las acciones, o un pacto comisorio para que se adquieran las acciones, no un representante, y esa persona se dirige a la sociedad a través del representante que se ha nombrado como un acuerdo para la venta a un tercero o para el pacto comisorio, envía una carta. Se sigue el procedimiento de la ley de garantías mobiliarias. Ahí sí son aplicables estas, o sea, hay normas de la ley de la garantía mobiliaria que se aplican supletoriamente al otro, ¿no? A la ley, y en consecuencia se dirige y envía una carta y punto. La pregunta es qué pasa si la empresa se rehúsa a hacer todo eso. Habría que demandarla, ¿no? Permitir la inscripción de una garantía mobiliaria sobre acciones en el registro mobiliario de contratos, ¿qué
que a su vez se encuentra registrada en el libro matrícula de acciones, pues quizás en el libro matrícula se haya cedido o cancelado la garantía, mientras que en el registro mobiliario de contratos se mantiene inalterable. Sí, es cierto, pero ojo, no es una dualidad de registros, porque no es como que estemos hablando del registro de concesiones, que forma parte integrante de los registros de inmuebles, con el registro de la propiedad de los predios, que forma parte del registro, y la pregunta es, la concesión se inscribe en el registro de concesiones, pero esa concesión recae sobre el suelo. Entonces, la pregunta es si la concesión la podemos inscribir en el registro de predios también. Toda la jurisprudencia registral dice que no. El registro de concesiones se inscribe solamente la concesión, que es un bien diferente, en el registro de concesiones, y en el registro de predios el suelo. Yo creo que está mal esa jurisprudencia, pero en fin, eso es lo que dice. Pero asumiendo que se inscribiera, estaríamos en presencia de dos registros, el registro de predios, el registro de concesiones, que están informando, publicitando cosas diferentes. Uno quién es el dueño del suelo y otro quién es titular de la concesión que recae sobre ese suelo. Por eso que creo yo, bueno, en algunos registros, en algunas concesiones ya hay, entiendo que correlación. O sea, en el registro de explotación de servicios públicos creo que hay correlación conforme a las directivas de ustedes. Pero estamos hablando de dos registros. En el caso del registro mobiliario de contratos y la matrícula no estamos hablando de dos registros, porque la matrícula no es un registro. La matrícula es una forma como se hacen oponibles las titularidades respecto a acciones ajenas al registro. Y es por la naturaleza del bien. El problema que se suscita, yo coincido, es qué pasa, ya en la pregunta anterior, qué pasa si hay de por medio un registro mobiliario de contratos sobre las acciones. Y yo creo que no hay ninguna consecuencia porque en la medida que no haya matrícula no existe la garantía, no existe. Existe entre las partes, pero no existe el ponente, ¿eh? Si las partes deciden inscribir la garantía mobiliaria en el registro mobiliario de contratos, ¿sería requisito previo que conste la anotación en el libro matrícula de acciones? De ser negativa la respuesta, ¿no se generaría publicidad paralela entre lo que dicen los libros y lo que consta en el registro? Bueno, es similar a una pregunta anterior. Es similar a la anterior, ¿no? Pero es que en realidad no hay ningún requisito que esté en la matrícula, porque si se exige la matrícula, se está exigiendo que sea oponible para luego hacerlo oponible en el registro mobiliario de contrato, y eso no es así, pues. La lógica de inscribir, los que pretenden inscribir las garantías de acciones en el registro inmobiliario es porque tienen la duda de si debe inscribirse solamente en la matrícula. No hay la menor duda que es en la matrícula porque lo dice la ley de títulos valores, vía revisión de la ley de la garantía mobiliaria. La duda es si debe inscribirse en el registro mobiliario de contratos, cosa que yo no creo, cosa que en Indecopi todavía no saben o no se pronuncian, y cosa que muchos de los presentes y con ustedes podemos discutir horas. Yo creo que no. Pero sí, yo coincido que de alguna manera si se está creando un tipo de publicidad vía registro del contrato de acciones y hay una matrícula, se está creando una distorsión, ¿no? Y eso puede ser fuente potencial de conflictos, ¿no? No hay dos registros de por medio. No es que haya un registro mobiliario y un registro de matrícula. La matrícula no es un registro. En el supuesto que en la ejecución de la garantía mobiliaria de acciones la empresa no cuente con el libro matrícula de acciones para acreditar la inscripción, ¿puedo acreditar la fecha de oponibilidad mediante la inscripción en el registro mobiliario de contratos? ¿O cuál sería el criterio interpretativo? Bueno, es una forma, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Pues, a ver, yo soy accionista de una empresa y le doy mis acciones a uno de ustedes porque les debo plata. Le doy acciones en la Coca-Cola SAC. Coca-Cola SAC. Yo soy accionista de la Coca-Cola SAC, tengo 100 acciones y les doy en garantía a ustedes mis 100 acciones. Y en este contrato de garantía mobiliaria entre ustedes y yo, por el cual yo les he dado en garantía mis acciones, nombramos un representante X para que, en caso yo no les pague a ustedes en la fecha acordada en el contrato de garantía mobiliaria, este X proceda, que es el representante mío, en realidad es un representante común, este X proceda a transferirle las acciones a X o las venda o a ustedes, y para lo cual se comunica con la sociedad Coca-Cola y le dice, en mérito de esta representación que tengo, he procedido a ejecutar las acciones, las ha adquirido Francisco, yo no, yo soy el dueño, ustedes las han adquirido vía pacto comisorio y la sociedad registra. Ya. La pregunta que me están haciendo es que ahí no hay que ver el libro, simplemente hay que ejecutar la garantía mobiliaria. La pregunta es si la compañía se rehúsa porque no tiene el libro, porque
La única manera que no tengo libro es que se le haya perdido o lo hayan perdido. Esto último es más o menos usual. Porque hay problemas. Ahí estamos en un problema y ahí nos estamos enfrentando a un proceso y ahí hay que demandar para que se declare que el titular de las acciones ejecutadas son ustedes y que se ordene en la compañía que las registre su nombre. Ya estamos hablando de un conflicto, ¿no? Pero fuera del conflicto sucede como les he dicho al comienzo. Es igual. Si yo les doy en garantía mobiliaria un carro sin entrega, con registro, podemos pactar y que ustedes se quedan con la propiedad del carro, para lo cual hay todo el procedimiento que establece la ley. Es igualito con la acción. Podemos pactar que ustedes se queden con la propiedad de las acciones, para lo cual nombramos ese representante al cual se le da poder para que otorgue el título, para que tenga todas las comunicaciones con la empresa. Es exactamente igual. La diferencia es que aquí, a diferencia del carro, en el caso de la garantía de acciones hay un tercero, que es la sociedad de las acciones, que va a tener que registrar en su libro la transferencia de propiedad como consecuencia de la ejecución del pacto comisorio, ¿no? Pero si se niega, estamos en un pleito, ¿no? La garantía mobiliaria sobre acciones de una sociedad anónima abierta, ¿se tiene que inscribir también en un registro de liquidación? Ahí eso tiene un régimen especial. Eso es Cavalli, esas son anotaciones en cuenta. Eso es totalmente distinto a lo que hemos venido conversando, ¿no? Eso tiene un régimen especial. Y hasta donde recuerdo, no estoy seguro si hay registro mobiliario de contratos. Creo que también están excluidos. Ese es el registro especial. Y esa es otra cosa que de alguna vez se ha discutido, ¿no? Que en el caso de estas acciones y anotaciones en cuenta, se inscriben en Cavalli, ¿no? En cambio, no hay una remisión a Cavalli expresa para el caso de las acciones normales, no las acciones estas de las sociedades abiertas. Entonces, por ahí dicen, entonces se inscriben en el registro mobiliario de contratos. Yo creo que esto no es así. En el caso de las acciones se inscriben estos registros públicos por expresa disposición. Pero en el caso de las garantías de las acciones normales de las SAC, se inscriben en la matrícula porque lo dice la ley de títulos de valores. Si el vehículo objeto de la garantía mobiliaria se vendió e inscribió a favor de tercero, pueden continuar otorgándose créditos al anterior propietario con cargo a esa garantía mobiliaria sobre el vehículo mientras no se levante dicha garantía y ejecutarse contra el nuevo propietario. A ver, si entiendo. Yo soy dueño de un vehículo y se lo doy en garantía mobiliaria al banco. A continuación, yo vendo ese vehículo a Juan Pérez. Entonces, el banco, en caso de incumplimiento, puede ejecutar el carro que ahora es de propiedad de Juan Pérez. Hasta ahí vamos bien. La pregunta es, si una vez vendido, yo puedo volver a dar en garantía ese carro a favor de otro banco, a pesar de que ya no soy dueño. Esto es lo mismo del acto de disposición, que no produce efectos, es ineficaz. Esto sería una garantía preconstituida y no produce ningún efecto, sino si yo readquiero ese carro, conforme lo dice la norma, produce efectos la preconstituida, se vuelve una garantía constituida y se retrotrae a la fecha de la inscripción, ¿no? Así sería el camino. En el caso de conflicto de prioridad entre embargos sobre acciones registradas en la partida de la sociedad por mandato judicial reiterativo bajo responsabilidad y garantía mobiliaria en la matrícula de acciones de la sociedad, La que se inscribió primero. Téngase presente que el contenido de la inscripción del embargo en la partida de la sociedad se entiende legitimado en tanto no se declare judicialmente la invalidez. Pero eso es como cualquier embargo versus una hipoteca o una garantía, ¿no? Ahí prevalece el que se inscribe primero, ¿no? Ahora, ahí hay toda una discusión, pues, porque podríamos ir al 2022 del Código Civil, a la segunda parte, derechos reales y otros que no lo son, cuáles son, porque no solamente se aplica a propiedad, sino podríamos estar en presencia de una garantía real y un embargo, pero razonablemente debe prevalecer que se inscribe primero en la matrícula. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto a nuestro invitado por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia.